Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de mayo de 2022 y esto es La Contracrónica. Este domingo los colombianos están llamados a las urnas. Se celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La segunda tendrá lugar dentro de un mes, el próximo 19 de junio. Y de la segunda vuelta, saldrá el nuevo presidente del país, si es que hay segunda vuelta, que todavía no lo sabemos, aunque lo más probable es que lo haya. Según los sondeos de intención de voto, el favorito es el candidato izquierdista Gustavo Petro, que se presenta por una coalición llamada Pacto Histórico. Le sigue de lejos Federico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia. El tercero en discordia es Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción. El favorito es, como digo, Gustavo Petro, un político con una carrera larguísima, que fue guerrillero del M-19 hace ya muchos años, fue miembro también de la Cámara de Representantes de Colombia, senador e incluso alcalde de Bogotá. No es la primera vez que se lanza por la presidencia, ya lo hizo en 2010, hace 12 años, pero su resultado en aquel entonces no fue bueno. Quedó cuarto y no pasó a segunda vuelta. En 2018 volvió a intentarlo y esta vez la suerte le sonrió, o le sonrió parcialmente al menos. Consiguió pasar a segunda vuelta y lo hizo además con bastante autoridad, pero allí fue derrotado por el actual presidente, por Iván Duque. Fue una derrota, eso sí, muy meritoria, porque consiguió hacerse con más del 40% de los votos, que es el mismo porcentaje que le están dando ahora las encuestas para la primera vuelta, por lo que es seguro, prácticamente seguro, que acceda al balotaje. La pregunta que se hacen los colombianos es quién se medirá con él en la segunda vuelta. Podría ser Federico Gutiérrez, más conocido como Fico Gutiérrez, o Rodolfo Hernández, a quienes los sondeos se están dando porcentajes de voto muy similares. Así ha sido durante toda la campaña electoral. Si termina ganando Petro, también en la segunda vuelta, no solo en la primera, sería la primera vez que un candidato de izquierda se convierte en presidente de Colombia. De ahí quizá lo de Pacto Histórico. Su programa, de corte, podríamos denominarlo ecosocialista, tendría serias implicaciones en la economía colombiana y sumaría a Colombia al eje de la nueva izquierda hispanoamericana, formado ya por México, Argentina, Perú y Chile, es decir, los principales países de aquella región. Un eje que podría incorporar a Brasil este mismo año. En Brasil se celebrarán elecciones el próximo día 2 de octubre y suena de nuevo con fuerza la candidatura de Lula da Silva. En Colombia muchos dan por hecho que Petro ganará, tanto la primera como la segunda vuelta. El candidato también está convencido de ello, como no podía ser menos, y ha denunciado que el gobierno de Iván Duque quiere acabar con él. Es por ello que se ha rodeado de un gran dispositivo de seguridad para evitar disgustos. Por ahora las espadas están en alto y quizás sea demasiado pronto para cantar victoria por Petro, a pesar del entusiasmo de sus partidarios. Hay que ser siempre ante unas elecciones, hay que ser siempre cauto. En la segunda vuelta se reagrupará voto. La izquierda se ha presentado bastante unida en esta primera vuelta, cosa que no ha sucedido con la derecha. La recta final de la campaña promete ser muy reñida. Decir eso en un país tan castigado por la violencia como Colombia significa esperar cualquier cosa. Gustavo Petro es un tipo muy conocido en Colombia y los que escuchéis La Contracrónica pues también le conoceréis, aunque sea solo de oídas, porque ya hablamos de él bastante allá por el año 2018, coincidiendo con las últimas elecciones presidenciales, que en Colombia se celebran cada 4 años. Bien, en Colombia es conocidísimo, es amado y odiado a partes iguales, no tanto en el extranjero, ahí no se le conoce tanto y por supuesto ni se le ama ni se le odia, a pesar, ya digo, de que en 2018 pasó a segunda vuelta y firmó, como os decía antes, un resultado muy digno en aquellas elecciones. Se hizo con tengo el dato exacto aquí, el 41,7% de los votos. La segunda vuelta estoy hablando. Estos fueron en aquel momento 12 puntos menos que Iván Duque. Los resultados de aquellas elecciones los tengo aquí, he tenido que ir a buscarlos, pero vamos, que estuvieron la verdad muy bien para el candidato Petro. Es más, muchos en aquel entonces le dieron casi ganador. En la primera vuelta consiguió un cuarto de los votos, el 25%, y en la segunda vuelta ya el 41,7%. Pero claro, poco pudo hacer frente a Iván Duque,
que estaba de racha, que en la primera vuelta obtuvo el 39% de los votos y en la segunda ya el 54%. Vamos. Bien, pero aparte de eso, aparte de que lo he intentado 2 veces, en la primera le fue peor. He ido a buscar también los datos históricos y ahí quedó, como os decía al principio, quedó cuarto, en posición cuarta en las elecciones de 2010, aquellas que ganó Juan Manuel Santos, que estaba Mockus, del de la Alianza Verde como alternativa, que Mockus realmente no hizo nada a pesar de todo lo que se habló de él. En aquel entonces, 2010 estoy hablando, no ha llovido ni nada desde 2010 y sobre todo en Colombia, donde llueve mucho, Petro se tuvo que conformar con un 9% de los votos. Bien, le sirvió de primera experiencia y parece ser que esta vez sí podríamos decir que a la tercera va la vencida. Mejoró esos resultados, entre medias fue alcalde de Bogotá, luego ya en 2018 se fue a por la presidencia, mejoró los resultados y ahora parece ser que ya está decidido a llegar a ser presidente de una maldita vez. Bien, en Colombia Petro lo ha sido todo. Fue, como os decía antes, guerrillero del M-19 en su juventud. Es un hombre que tiene 62 años, así que su juventud queda ya un poquito lejos, pero vamos, fue guerrillero y luego se integró ya en el sistema político tras los acuerdos del M-19 con el Estado colombiano, que fueron, si mal no recuerdo, en el año 1990. Vamos, que lleva aproximadamente integrado, bueno, bastante integrado, todo hay que decirlo, porque si podemos decir que un líder izquierdista y presuntamente antisistema está completamente imbricado en el sistema, ese es Gustavo Petro. Lleva aproximadamente 30 años, más de 30 años, viviendo el contribuyente colombiano. Bien, pues a partir de ahí hizo una carrera política muy provechosa. Fue representante, que es como llaman allá los diputados en Colombia, fue senador también, fue alcalde de Bogotá, como os decía, en 2 ocasiones. Pues bien, este hombre, que ya digo, tiene 62 años, es el favorito en las encuestas de intención de voto en Colombia para las elecciones, la primera vuelta de las elecciones presidenciales que tendrá lugar este mismo domingo. Se presenta con una gran coalición denominada Pacto Histórico, que engloba a un revoltijo de partidos, todos de izquierda o de extrema izquierda, entre los que figuran algunos que podríamos decir un tanto inquietantes, al menos para el elector colombiano, como el Partido Comunista de Colombia o movimientos indigenistas varios que se han ido sumando a esto del pacto histórico. Bien, con semejantes compañeros de viaje, como no podía ser de otro modo, su programa es muy ambicioso y bastante radical. Quiere transformar por completo la economía colombiana y eliminar gradualmente la producción de petróleo y carbón. No porque no le guste el petróleo y el carbón, sino porque se dice ahora ecologista, fue revolucionario en su juventud y ahora es ecologista. Parece un izquierdista europeo, de esos que fueron un poco izquierdista europeo ya pasado, porque el perfil que tiene es más propio de los que hicieron lo del 68 y luego se hicieron ecologistas en los 90, pero bueno, ciertas cosas políticas del viejo continente llegan a Europa, a Colombia con algo de retraso. Y ha pasado pues de la guerrilla al ecosocialismo de corte europeo. Y claro, eso de quemar petróleo, de quemar carbón no está bien porque es malo para el planeta. Aquí el problema es que tanto carbón como petróleo, Colombia quema mucho, obviamente, es un país de 50 millones de habitantes y además motorizado, completamente motorizado, pero es que lo produce. Es un gran exportador de ambas cosas. Así que eso de dejar de quemar petróleo y de quemar carbón, a diferencia de lo que le sucedería en España, por ejemplo, que nos ahorraría un buen dinero en importación de ambas cosas, en el caso de Colombia lo que les quitaría es dinero del bolsillo porque lo venden y lo venden muy bien fuera del país, sobre todo ahora que se ha revalorizado tanto. Bien, Colombia no figura entre los grandes productores de petróleo históricos, ni muchísimo menos, no es una Arabia Saudita, ni una Nigeria, ni un Irak, ni una Venezuela tampoco, pero ojo, extrae actualmente unos 800.000 barriles de petróleo al día. Eso es más o menos lo mismo que Venezuela actualmente. Venezuela llegó a extraer en su mejor momento 3 millones de barriles, pero como el chavismo devastó la industria petrolera y la petrolera estatal PDVSA, pues se han quedado en eso, en unos 800.000 barriles y están viendo a ver si pueden llevárselo hasta el 1.000.000 de barriles. Bien, Colombia, cuya producción de petróleo ha ido mejorando con los años en lugar de empeorando, pues está aproximadamente en eso, en unos 800.000 barriles. Aparte de eso, quiere poner fin a la guerra contra las drogas,
que el tema de las drogas siempre es algo recurrente en todas las elecciones colombianas, como no podía ser de otra manera, tratándose de Colombia. Petro asegura que Colombia se ha especializado en carbón, petróleo y cocaína, y que los tres, el carbón, el petróleo y la cocaína, son venenos económicamente insostenibles. Bien, evidentemente si cualquiera de las tres cosas es mala para la salud, eso es indiscutible. Ahora lo de económicamente insostenibles, no sé yo para quienes los venden. Bien, en resumidas cuentas, que una victoria de Petro pondría en el poder de uno de los principales países de Hispanoamérica, pues el segundo por población después de México, es la cuarta economía de la región, es miembro de la OCDE, es un aliado firme de la OTAN y de Estados Unidos, es el aliado más firme hoy por hoy que tiene Estados Unidos en Sudamérica. Pues bien, podría en ese país a un líder más o menos, no mucho ya digo, está en el sistema desde siempre, pero más o menos antisistema, desde luego de izquierda tirando a la extrema izquierda. También significaría que casi todos los países o los principales países de Hispanoamérica, desde México hasta Argentina, pasando desde luego todos los grandes, pasando por Perú y por Chile, estarían presididos por gobiernos de izquierda o de extrema izquierda, algunos de ellos abiertamente contrarios a los intereses de Estados Unidos. Bien, a eso habría que sumarle que en Brasil, como os comentaba en la introducción, las encuestas previas, las primeras que están saliendo ya a las elecciones presidenciales del 2 de octubre, revelan estas encuestas que el expresidente del país, Luis Ignacio Lula da Silva, lleva una cómoda ventaja, comodísima diría yo, sobre el actual presidente, sobre Jair Bolsonaro. Así que vamos a ver, no tenemos ni idea cómo irá la cosa, está muy pronto todavía para sacar conclusiones y para anunciar vencedores. Estamos en el mes de mayo y esto será en octubre, pero bueno, volviendo sobre Colombia, con la ventaja actual en las encuestas que tiene Petro, y esta sí que podemos decir que estamos al ladito de las elecciones y se ha mantenido, su paso a segunda vuelta parece más que seguro. A ver, no hay nada seguro hasta que las urnas hablan, pero es que es una ventaja muy grande la que tiene. Tendrían que mentir todas las encuestas y haber mentido durante meses. Bien, casi todos los sondeos le dan resultados por encima del 40% de los votos para la primera vuelta. Esto ya nos quiere decir algo. Vamos, si todas las encuestas te están diciendo lo mismo, pues si el río suena, agua lleva. En torno al 40, 39, 40, 41, 42. Hay algunas incluso que van más lejos y se llevan el porcentaje de apoyos a Petro al 44%. 44,7 exactamente. Tengo una aquí hecha del 15 de mayo al 18 de mayo. Vamos, la semana pasada. La última que está disponible, que la tengo aquí, es una le da el 45, también de la semana pasada, y otra ya de esta semana, en la primera vuelta le está dando el 40. Bien, esto... Creo que con esto ya está todo dicho. Eso es aproximadamente el doble que sus dos rivales más cercanos, que son estos que os decía antes, Federico Fico Gutiérrez, que fue alcalde de Medellín, es un hombre más joven, tiene 47 años y cuenta con el apoyo del partido de Iván Duque. Bien, este hombre, Fico Gutiérrez, no pasa del 27% en ninguna encuesta, según estoy viendo aquí. Ojo, el 27% en el mejor de los casos, otras le están dando el 20%, le están dando el 26%, no sé, quizá haya alguna a la que no he tenido acceso que le dé algo más, pero vamos, en torno al 25% más o menos. Y luego hay otra más, que otro candidato más que sí tendría posibilidades de pasar a la segunda vuelta, que se llama Rodolfo Hernández, es un empresario populista mayor, tiene ya 77 años, que lo mismo, ronda aproximadamente el 20-21%. Es poco probable, eso sí, que Petro se haga con el 50% necesario para ganar en primera vuelta. Eso le convertiría en presidente automáticamente. Así que habrá segunda parte, habrá segundo tiempo, por lo que todavía podría haber sorpresas. Los petristas, de cualquier modo, están seguros de la victoria. Este domingo, segurísimos, del día 29 y también de la del 19 de junio, que es cuando será la segunda vuelta. Están convencidos de que Gustavo Petro es el próximo presidente. Creen a puño cerrado que esta vez sí, su candidato se convertirá en presidente, nada más, y que hará toda esa revolución esa gran transformación que muchos colombianos llevan años esperando.
Petro, por ejemplo, se ha comprometido a alejar a Colombia de la minería, como os decía antes, porque no solo es que no le gusta las petroleras y la extracción de carbón, tampoco le gusta la extracción de oro en general. La minería no le gusta mucho. Ya sabemos que la minería y el medio ambiente pues tienen una relación complicada, y como su programa medioambiental es muy ambicioso, pues claro, el primero en pagarlo tiene que ser la minería. Dice además que no cree, no solo en una cuestión medioambiental, sino que no cree en la minería porque la considera el síntoma principal de una economía extractiva. Lo que defiende es un Estado grande, como buen socialista, claro, que eleve los impuestos a las empresas, a los terratenientes, a los ricos, y que apueste por las energías renovables y el turismo, que deberían convertirse esas dos en los nuevos pilares de la economía colombiana. Si gana las elecciones, y esto ya lo ha dicho, paralizará las prospecciones petrolíferas y paralizará también la minería a cielo abierto. Renegociará los acuerdos de libre comercio que tiene ahora mismo suscritos Colombia, que son unos cuantos, y eliminará gradualmente los planes de pensiones privados. Todo esto lo estoy sacando de distintas declaraciones suyas y del propio programa electoral que ha preparado. Habla con frecuencia de democratizar la tierra, así lo dice, tal cual, y eso, claro, incluye redistribuir parcelas y subir los impuestos a los grandes propietarios agrícolas para forzarles a vender sus tierras al Estado, y que así, pues que ese mismo Estado pueda repartirlos entre los pequeños agricultores y ganaderos. Vamos, que parece todo muy justo si no estuviese esto un poquito obsoleto ya a estas alturas, que se hablase de reforma, de grandes reformas agrarias. Hace 80 años pues tendría algo de sentido, pero hoy ya no tanto. Entre otras cosas porque la agricultura o la ganadería, siendo importantes y los son en Colombia, no son tan importantes como lo fueron en los años 40 o 50 del siglo pasado. En una entrevista llegó a decir que el sector primario en Colombia es más feudal que capitalista, lo que vendría a demostrar que en la cabeza de Petro siguen mandando las categorías marxistas de su juventud. En Colombia lo cierto es que nunca hubo feudalismo ni nada que se le pareciese. Tampoco es que hubiese mucho en Castilla, todo hay que decirlo. A diferencia de otros reinos de la península ibérica, Castilla fue el reino menos feudal por una serie de circunstancias históricas atadas a la Reconquista. Pero bueno, como Karl Marx dividió la historia a su antojo y la empezó a meter categorías un poco que salían de su propia pluma y de su propio capricho, pues nada, sus seguidores tienen que encajar lo que ven en esas teorías extraviadas. En Colombia, de hecho, si echamos un vistazo a su propia historia, lo que vemos es que esto de la reforma agraria se viene hablando desde los años 30 del siglo pasado, hace casi 100 años. Se hizo ya una reforma agraria, ya por los años 60, y se ha intentado, por distintos medios, redistribuir la tierra, sin demasiado éxito, por cierto. El sector primario, como os decía antes, ya no es tan importante para la economía colombiana como lo fue en el pasado. Esa es la realidad. Emplea a solo el 16% de la fuerza laboral en el país, que sería un porcentaje muy alto, por ejemplo, si lo trajésemos a Europa, pero que tratándose de Colombia, pues es el porcentaje más bajo de toda su historia. El resto, estamos hablando del 84%, se emplea en industria y en servicios. El principal producto de exportación de Colombia no es el café, aunque a veces tendamos a pensar eso mismo, es el petróleo, obviamente, que constituye, pues por valor, casi el 30% de las exportaciones, seguido del carbón con el 15% y el oro con el 7,2%. Estos son los números de las exportaciones. Entre el oro, el carbón y el petróleo ya tenemos la mitad de las exportaciones colombianas, para que nos hagamos una idea. Tenemos el café también, que sigue exportando mucho porque es un café excelente, reputadísimo a nivel mundial, pero es que solo representa el 7% de las exportaciones por valor. Y las bananas, que las colombianas también son muy ricas, solo el 3%. Resumiendo, que las divisas entran más por las minas que por los campos de cultivo, mal que le pese a Gustavo Petro y a sus partidarios. Pero bueno, Petro quiere que el Estado otorgue créditos y títulos de propiedad a los agricultores pobres para que vivan de lo que extraigan de su propia parcela o puedan vender en mercados campesinos y demás. Bueno, una cantinela que la verdad no sé, es muy familiar, no sé, quizá Petro piensa que es original, pero estas cosas se vienen diciendo desde hace 80 años tranquilamente. En fin, será pues la enésima vez que se intenta aplicar un programa muy concreto que ya se ha hecho anteriormente en Colombia, como en otros países de Hispanoamérica. Ha funcionado mejor o peor, pero vamos, que ahora ya es un poco como anacrónico, diría yo. Pero bueno, para muchos en Colombia las promesas de Petro
huelen de lejos a socialismo del siglo XXI, que es este término acuñado por Hugo Chávez hace ya 20 años y que en Colombia causa pavor, lo cual tampoco es extraño, no podemos culpar a los colombianos. El socialismo del siglo XXI condujo, como bien sabemos, y aquí esto ya no son opiniones, son hechos, a expropiaciones sistemáticas dentro de Colombia y posteriormente pues al colapso de la economía venezolana. En fin, algo que los colombianos esto les cae muy de cerca, porque Colombia comparte, pues creo que son 2.000 kilómetros, hablo de memoria, pero por ahí debe rondar, de frontera con Venezuela. Bueno, y porque hay aproximadamente 1 millón de venezolanos, quizá más, si sumamos los que están en situación informal, exiliados en Colombia. Vamos, tenemos todos en la retina grabadas las imágenes de los venezolanos huyendo con lo puesto, atravesando como podían la selva, los puentes que unen ambos países, etcétera. De esto hace no tanto tiempo. Y en Venezuela, desde luego, todo el que puede salir del país sale sin ningún problema. Y evidentemente su primera salida, porque es la más grande de todas, la primera puerta, es la de Colombia. Mira, el miedo al chavismo a la colombiana, que representaría a Petro, llevó a este hombre a firmar un documento ante notario, ojo, comprometiéndose a no expropiar. Muchos creen que no cumplirá su palabra y que según ponga el pie en la Casa de Nariño, que es la sede de la presidencia colombiana en Bogotá, empezará a decretar expropiaciones y a construir una clientela política en torno a él. Nada más. Petro se defiende arguyendo que él es un político honrado, que va a hacer cambios y transformaciones en la economía colombiana que siempre serán beneficiosas y que por supuesto serán graduales, así que no hay que temer de él en absoluto. En los mítines electorales recuerda que los jóvenes colombianos tienen que emigrar a Estados Unidos, lo cual es cierto, tienen que emigrar también a Europa por falta de trabajo, habla de hambre, habla de violencia generalizada, vamos, cosas que han existido siempre en Colombia, especialmente uno de los flagelos del país que es la violencia. Sostienen, y esto es llamativo porque sostiene la idea y la repite a menudo de que las mismas 40 familias en Colombia controlan la política y la economía del país desde hace 200 años, es decir, desde la misma independencia de Colombia. Lo que no ha hecho, y a mí la verdad es que me gustaría, aunque fuera solo por saberlo, lo que no ha hecho es especificar de qué familias en concreto se trata. No son demasiadas, estamos hablando de 40, se puede hacer una lista, cabrían todas en un DIN A4. Bien, este discurso no asusta, esto de la reforma agraria y de recordar que hay mucha violencia o que hay colombianos que lo están pasando muy mal, no asusta en Estados Unidos, porque este discurso es recurrente en las repúblicas hispanoamericanas, especialmente en las de Centroamérica y en las de la región andina. En Washington andan con la mosca detrás de la oreja por su rechazo a la guerra contra las drogas. Petro asegura que esta guerra ha fracasado, tal y como demuestra el hecho de que Colombia produce más cocaína hoy que en el año 2000, cuando Estados Unidos llegó a un acuerdo con el presidente Andrés Pastrana, el llamado Plan Colombia, para pacificar el país y acabar con los cultivos de hoja de coca. Bien, esto yo creo que tiene toda la razón del mundo, que la guerra contra las drogas ha fracasado, creo que está fuera de toda duda. Ahí están los hechos como demostración. El problema con Petro en esto de las drogas radica en que no ofrece un plan de acción alternativo, como por ejemplo, uno sería legalizar el comercio de cocaína y regular convenientemente el cultivo de coca y la elaboración de la misma cocaína. Todo lo más que ha llegado a decir es que negociará con Biden una solución. Nada más. Si va con esa idea a Washington, ya le puedo adelantar que Biden ni se va a sentar. Simplemente, los estadounidenses están con esto de la droga y no piensan cambiar. A fin de cuentas, los muertos los ponen los centroamericanos o los colombianos, así que Estados Unidos lo ven de una manera muy diferente. Los estados que se están desmontando son los de la América hispana, no es Estados Unidos. Si pretende ir con esta cantinela a Estados Unidos, no le van a hacer caso. Pero bueno, él dice que va a negociar con Biden la solución. Entre tanto, pues con lo que se muestra partidario de negociar es con los narcotraficantes. Y no, la cosa no debería ir por ahí. La guerra contra las drogas lo que ha ocasionado es el narcotráfico, esa es la consecuencia. Y eso es lo que hay que eliminar, porque ahí está el origen de buena parte de los problemas. Los colombianos deberían saberlo, porque el país estuvo en jaque durante años a causa de 2 cárteles, el de Medellín y el de Cali, que pusieron al Estado contra las cuerdas. La cuestión es que, dejando a un lado los grandes temas, a muchos colombianos les parece que Petro
sí que podría llevar a cabo cambios necesarios en Colombia. En ello, pues influye el hartazgo de buena parte de la población. La pandemia ha hecho mucho daño a la economía colombiana, pues a causa de las restricciones, de la parálisis general mundial, que especialmente durante 2020 hizo que las exportaciones se resintiesen. Bien, una serie de factores que más o menos todos conocemos. Bien, los índices de pobreza se han disparado desde el año 2019. También se ha disparado el desempleo, especialmente entre los jóvenes. Bien, ahí Petro ha hecho una lectura adecuada de la situación y ha sabido tocar durante la campaña la fibra sensible de muchos votantes, que están peor que hace 2 años y que intuyen que su situación en los próximos 2 años no va a mejorar. En el programa económico de Petro, digamos, de cara al interior, es donde más se le ve la parte, digamos, populista, y es lo que más apoyos le está reportando. Ha prometido, por ejemplo, subir los aranceles como parte de un programa de sustitución de importaciones, otra idea mala que ya se tuvo en el pasado, en la América hispana, y que no funcionó, para incrementar la producción nacional de productos como el maíz. El programa de Petro y sus soflamas políticas son izquierdismo hispanoamericano, un refrito de izquierdismo hispanoamericano. A poco que uno conozca la historia económica de Hispanoamérica, ve que ha ido tomando retales y los ha ido juntando. También ha prometido empleo público para los desempleados. Claro, para pagar eso quiere subir los impuestos a los ricos y a las grandes empresas. Ya sabéis, las cuentas de la lechera que se hacen estos, especialmente a las mineras, a las que tiene especial ojeriza. La industria petrolera ya le ha advertido que el país necesita las divisas provenientes del crudo para seguir funcionando y para mantener su autosuficiencia energética. Si paraliza las prospecciones, Colombia se vería obligada en unos años a importar gas y petróleo del extranjero, seguramente de Venezuela, donde a los socialistas locales no les quita el sueño esto de los problemas medioambientales o el cambio climático. Bien, todo esto tendrá que explicarlo en la recta final de la campaña, que empezará la próxima semana, tan pronto como se hagan oficiales los resultados de la primera vuelta. Ahí es donde se la juega Petro, como ya le sucedió en 2018. En aquel momento Iván Duque consiguió 15 puntos extra entre vuelta y vuelta y se convirtió en presidente. Esta vez Petro tendrá que hacer lo mismo y para ello no le va a quedar otra que moderar el discurso. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Marcos, que nos habla de los problemas de los autónomos y una iniciativa que ha surgido en las redes para defender sus derechos. Hola Fernando, felicidades por tu programa y muchas gracias por el esfuerzo que haces cada día para hacer el podcast. Mi pregunta es relativa al movimiento que está habiendo en redes recientemente sobre el tema de la subida de cuota de autónomos y sobre un perfil que se hace llamar Lucha Autónoma, que están empezando a movilizarse bastante en redes, incluso pidiendo opinión y votando sobre una serie de puntos de los autónomos. Me gustaría saber si tú consideras que ese tipo de movimientos son básicamente un método para captar votos o para capitalizar algún tipo de movimiento que al final no soluciona nada, o si crees que esto es algo válido para que los autónomos hagan llegar sus peticiones al gobierno. Bueno, pues nada, esa es la pregunta. Muchas gracias y un saludo. Pues sí, Marcos, he visto el perfil en redes sociales de Lucha Autónoma, concretamente en Instagram, porque en Twitter creo que no tienen. Vamos, solo en Instagram tienen ya unos 100.000 seguidores. A mí personalmente me parece una buena idea. En general, todo lo que salga de la sociedad civil, que algo que sea ascendente y no descendente, siempre me parece oportuno, porque demuestra que la sociedad está viva. En este caso, además de oportuno, es que personalmente creo que tienen razón. Lo que se hace con los autónomos en este país no tiene nombre, y soy uno de ellos, de modo que sé de lo que hablo. Mira, yo pago todos los meses 400 euros el día 1 solo para poder trabajar y emitir facturas. Ya está, ese es mi primer día del mes, 400 euros. También tengo que pagar el alquiler, pero bueno, a cambio puedo vivir, o tengo que pagar, qué sé yo, el gas, pero la compañía de gas me da gas, o la electricidad. Bueno, el gas no tengo que pagar lo que no tengo, pero sí la electricidad. Pero es que el Estado no me da nada por esos 400 euros. Me dicen, no, te damos sanidad. Bueno, sanidad se le da a cualquiera en España, es universal, y a uno que acabe de llegar, que se acaba de bajar de la patera, ya tiene sanidad.
No tenemos derecho a desempleo, no tenemos la jubilación que nos quedará, no quiero ni pensarla, seguramente no sea nada. Bien, 400 euros sin haber ingresado aún ni un céntimo. Luego además me toca recaudar el IVA de todo lo que facture e ingresárselo al Estado trimestralmente. Por supuesto, también hago mi declaración de la renta y me aplican el tramo correspondiente en función de mis ingresos. En resumen, que trabajo medio año para esta gente. Aún así, esos 400 euros, que es un disparate ya, les parece poco y quieren subírnoslos. He pensado en largarme de España, no te digo más, y establecerme en Portugal. Ojo, no por gusto, sino porque no me dejan otra salida. Pero bueno, estoy entre los que se puede considerar afortunado. A fin de cuentas, puedo levantar el vuelo y largarme. Nada realmente me ata al país, más que el deseo de permanecer en él. Todo mi trabajo es en la red, mi trabajo no está atado físicamente a España. No tengo que visitar clientes ni hacer trabajos presenciales, me puedo ir cuando quiera. Vamos. Pero los que podemos hacer esto no somos tantos. La mayor parte sí que están atados al territorio. Si siguen por este camino, y me da la impresión que van a seguir, los que podamos irnos lo haremos. Portugal está cerca, no lo olvides. Lisboa está a la misma distancia de Madrid que Madrid está a la misma distancia de Lisboa que de Barcelona. Son unos 620 kilómetros. Y buena parte de los que no se puedan ir sumergirán su actividad. Luego, dentro de unos años, se preguntarán cómo es posible que haya tanto empleo informal y tan pocos autónomos. Entonces se lo explicaremos y seguirán sin entenderlo. Así que todo mi apoyo a esta gente de lucha autónoma. Bien, vamos ahora con Daniel, que es de Huelva y que nos habla de los problemas de los medios de comunicación. Y acabo de escuchar tu programa de Pedro Superstar y me gustaría, como siempre, darte la enhorabuena por todos tus programas, especialmente por el título que has elegido y lo bien que has desgranado cómo las distintas familias tienen intereses en mantener estructuras de comunicación totalmente obsoletas para que nuestros queridos políticos mantengan un discurso independientemente de la realidad en la que nos movemos. Supongo yo que estas familias personales y empresariales después serán bien pagadas con distintas concesiones en obras y cualquier cosita de estas. Me gustaría también unirlo con la noticia que ha salido ayer de el gasto en personal que tiene Radio Televisión Española, que al parecer duplica al de Antena 3 y Mediaset juntas. Para todos aquellos que después siempre siguen con el discurso imperante de que es bueno tener un nivel de impuestos altos porque hay que pagar las carreteras, los hospitales y las escuelas. Es muy interesante ver cómo quieren mantener este tipo de estructuras audiovisuales, que yo ahí difiero un poquito contigo, porque debido al problema de natalidad que tenemos, la media en España es de 40 y pocos años. Es decir, siguen siendo una masa de votos a día de hoy muy importante, aunque comparo totalmente contigo que es un modelo audiovisual totalmente desfasado. Y también pues me gustaría preguntarte por qué este gobierno tan intervencionista y que nos hacen recomendaciones de todo tipo, desde las carnes rojas y la cerveza, el vino, etc, etc, etc. ¿Por qué no hacen por fin una ley que prohíba el embrutecer a la población? Porque yo creo que saldremos todos ganando por una vez, prohibiendo cierto tipo de programas y cierto tipo de contenidos en los medios de comunicación, en vez de preocuparse tanto por las fake news, que son todas aquellas fake news las que les desmontan a ellos en su realidad en la que ellos viven. Como siempre, darte la enhorabuena por todos tus programas y por crear un espacio que une a los hispanohablantes de ambos hemisferios. Un saludo para todos. La televisión, tal y como la entendíamos, es un negocio que ya ha entrado en crisis, y esa crisis no hará más que intensificarse a lo largo de esta década. Han perdido ya buena parte de la audiencia. Yo creo que de los 50 para abajo, la mayor parte ya o no ve la tele o la ve poquísimo, y lo que les queda pues está muy envejecido y no es muy interesante desde el punto de vista comercial. La crisis que va a atravesar la televisión es muy parecida a la que atravesaron las discográficas hace 20 años o la prensa de papel hace unos 10 o 12 años. Las televisiones públicas no tienen ese problema, claro, no viven de la publicidad, les da igual si les ve uno que si les ve 10.000, ¿no? O si les ves 10 millones. Entierran grandes cantidades de dinero del contribuyente en programación que no ve casi nadie, pero con la que se alimenta una nutrida clientela. Y esa es realmente ya su función. No importan tanto como antes, eran estratégicas en su momento, cuando los telediarios eran la principal fuente de información de la gente y se podían emplear para dirigir voto. Hoy ya no sirven para eso porque son pocos los que se informan a través
través de Televisión Española o de las autonómicas. Hay quizá alguna excepción, como la TV3 de Cataluña, que sí tiene algo más de influencia política, porque hay mucha politización en torno al independentismo y se utiliza para eso mismo. Pero aún así, con TV3, toda la corporación catalana de medios de comunicación públicos, que son unos cuantos, pues con todo eso en sus manos no han conseguido convencer a la mitad de los catalanes de sus postulados. Respecto a lo que comentas de la ley para prohibir el embrutecimiento de la población, pues no sé. A ver, Marcos, no van a ir contra el corazón de su negocio, que es ese mismo. La política consiste en tener a la población embrutecida. Un país politizado es un país condenado. Los países libres pasan de política, votan poco y se dedican a cosas productivas. Bien, vamos a seguir. Vamos con otro Daniel, esta vez un estudiante de 21 años, que nos cuenta su experiencia con la educación bilingüe. Hola, buenas, Fernando. Lo primero, felicidades por tu programa. Estoy enganchado a esto más fuerte que a la droga, así que enhorabuena. Y lo segundo es para complementar la intervención sobre la educación bilingüe del chico este de 19 años que ha hablado hoy es 25 de mayo. Y es que yo tengo 21 años y también estudié en un instituto bilingüe, la secundaria. Y concuerdo contigo en que los profesores que no se preparan, que no están preparados para impartir esa asignatura en inglés, no la enseñan peor, pero muchísimo peor. Yo estudio informática y a día de hoy ha habido asignaturas que sí que he aprovechado por mi formación, por la carrera que estoy estudiando ahora, en la que lo único que tengo de español es lo que me pasan los profesores, pero más allá de eso había muchas asignaturas como biología que no se daban. Y luego matemáticas que sí se podrían dar a lo mejor. No en primeros cursos, pero sí a lo mejor en cursos más avanzados luego no se daban. O dar historia de España en inglés, que es un poco... Entonces, depende de las personas si lo pueden aprovechar. Pero depende mucho de la condición del niño y tal, porque a mí no me gustan los idiomas, pero yo sí quiero aprender idiomas porque de joven le pregunté a mi padre por qué no íbamos al extranjero y me dijo que porque él no sabe inglés. Y efectivamente mi padre no sabe inglés, entonces es ahí un poco mezcla. Yo lo que vería sería poner el inglés en asignaturas como educación física, en la que yo, por ejemplo, sí que lo tuve y sí que aprendíamos, porque el profesor era una asignatura bastante sencilla de aplicar y no de este. Y los niños al final disfrutan aprendiendo, que es lo importante, es cómo mejor se aprende. Nada, era esto. Sigue con tu programa, que eres el mejor periodista a nivel español, creo yo, junto a Iker Jiménez y pocos más. Así que un saludo y mucha suerte. Pero, Daniel, a ver, el inglés o cualquier otro idioma no se enseña, se aprende, y el aprendizaje se puede llevar a cabo en cualquier sitio. El colegio es posiblemente, de hecho, uno de los peores lugares para aprender, porque todo está arreglado y estandarizado. En el colegio se memoriza unas cuantas horas al día y se pasa el tiempo por imperativo legal, pero no es el mejor centro de aprendizaje, a veces de hecho es el peor. Eso lo saben hasta los profesores. Bueno, especialmente lo saben los profesores que tienen que impartir un conjunto de asignaturas que interesan poco o nada a los alumnos, pero que les vienen impuestas desde arriba. El colegio es el paraíso de los memoriones. Ya sabes, la memoria es la inteligencia de los torpes, no de los que quieren aprender algo. Si quieres aprender inglés, o alemán, o bielorruso, puedes hacerlo mejor por tu cuenta, a través de libros o de la red, poniéndole ganas y disciplina. En el caso de un idioma, como se trata de algo práctico, te vendrá bien poder hablar con nativos de esa lengua y practicar con ellos. Aprender inglés es eso. Que no te digan, no que te digan que la cordillera montañosa que separa Francia y España se llama Pyrenees. No, aprender inglés es aprender otro idioma, se aprende mejor en el lugar donde se habla, pero si no puedes irte pues a Inglaterra o a Canadá y lo quieres aprender en la misma España, bien, hay mil maneras y más con internet de aprender un idioma, no solo el inglés, sino cualquier otro. Lo que necesitas es querer aprenderlo. Nada más. No somos como esos personajes de aquella película Matrix que se metían para aprender habilidades, se metían una especie de conector jack por detrás, por la nuca y aprendían kung fu y esas cosas. No funciona así. El aprendizaje es un proceso que empieza en ti. Bueno, empieza y termina en ti, que tienes que tener interés y muchísimas ganas. Por más que se empeñen, ni a martillazos consigue un profesor, por muy bueno que sea,
que aprendas algo si no quieres aprenderlo. Bien, vamos ahora con Lola de Tenerife, que tiene una pregunta para Andrea. Buenas tardes, Fernando. Quería saber la opinión que tiene Andrea Martos sobre esta viruela del mono. ¿Es otra forma de manipularnos? ¿Es otra forma de tener miedo? Muchas gracias y mucho éxito. Pues nada, y le dejo la pregunta a Andrea. Por mi parte, lo que creo es que se trata de una simple enfermedad vírica endémica en algunos países del centro de África. De hecho, el primer caso confirmado en Europa fue en Londres, de un tipo que había viajado a Nigeria. Creo recordar haber leído en su momento, hace unos días. Bueno, pues ha tenido un brote en Europa. Todo circula muy rápido en Europa porque hay muchos vuelos, no hay fronteras, etcétera, y los europeos se están moviendo de un lado a otro, en general en nuestro mundo, pero en Europa todo circula a mucha velocidad, no hay más que ver un mapa de esos de vuelos, ¿no? Y ha empezado a verse pues por distintos países de Europa, entre ellos España. Por ahora es algo muy limitado. Son unos 200 casos entre Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, no muchos. En España creo que hay 30 o 40. La enfermedad en sí está bien descrita y hay tratamiento para ella, según he leído. No es tan contagiosa como la COVID. El contagio, al parecer, se produce a través de la sangre o de las mucosas. Vamos, nada que ver con el coronavirus. Y sobre todo que ya se la conoce. No es lo que nos encontramos con la COVID hace 2 años o 2 años y medio, que no sabíamos, no tenía ni nombre. Hubo que ponerle nombre a toda velocidad. Recuerda que la llamamos el coronavirus, así sin más. Y tampoco había ni tratamiento ni vacuna. Pero bueno, ya sabes que la prensa siempre está al acecho de noticias impactantes con las que conseguir audiencia. En fin, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de la guerra terminal, o como titulaba yo el programa ayer, de la posguerra comercial entre China y Estados Unidos. Tras las dificultades derivadas de los aranceles y de la crisis económica pospandémica, ni China ni los Estados Unidos parece que estén saliendo más fuertes. Hasta aquí nada imprevisto. Los Estados Unidos maniobran comercialmente en el sudeste asiático cercando a China, y esta no se ha alineado con Occidente y sus sanciones comerciales frente a Rusia. La posguerra comercial se parece a aquella guerra abierta comercial, por lo que quizás estemos tan solo en los coletazos de la misma. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Mañana, como es viernes, tendremos contrahistoria, ya sabéis. Una contrahistoria muy especial sobre un personaje todavía más especial. Hasta mañana, amigos.